Estaba en la silla de ruedas en el pasillo helado del hospital, esperando desde hacía 1 hora y 40 minutos. 1 hora y 40 minutos viendo el reloj de pared, mientras otras familias llegaban radiantes a buscar a sus seres queridos con flores coloridas, globos de bienvenida a casa y abrazos que duraban minutos enteros. A mi derecha, una señora de 80 años fue recogida por su hijo, que se arrodilló frente a su silla, besó sus manos arrugadas y le preguntaba cada segundo si sentía dolor o molestias. A mi izquierda, una mujer de 60 años salía en brazos de su hija que lloraba de alegría y repetía: «¡Qué ganas tenía de verte, mamá!». Yo fingía leer una revista vieja para esconder las lágrimas que me quemaban los ojos como brasas encendidas. Cuando Miguel finalmente apareció, venía caminando despacio, viendo su celular y riéndose de algún mensaje, como si viniera a recoger un paquete del correo. «Ay, mamá, perdón por la tardanza. Tuve que resolver unas cosas urgentes del trabajo», mintió descaradamente sin siquiera mirarme a los ojos. No olía a trabajo, sino a perfume femenino barato. Seguramente había estado con alguna mujer mientras yo esperaba sola como una carga abandonada. La enfermera Rosario, que había estado conmigo toda la mañana, notó mi tristeza creciente. «Doña Carmen, su familia debe estar ansiosa de tenerla de vuelta en casa. 3 semanas es mucho tiempo lejos de nuestros queridos», me dijo con una sonrisa genuina y cálida que me llegó al alma lastimada. Forcé una sonrisa amarga y respondí con la voz quebrada: «Sí, están muy ansiosos». Pero la verdad cortante era que durante esas 3 largas semanas de recuperación, Miguel solo había llamado 3 veces, una para preguntar dónde estaban los papeles de mi coche, otra para avisar que no podría venir a visitarme porque Leticia había organizado un fin de semana en la playa, y una tercera para decir que andaba muy ocupado en el trabajo. Ni un solo «¿Cómo te sientes, mamá?» o «¿Tienes dolor?». El taxi que Miguel había pedido era un carro viejo, oxidado, con el asiento trasero roto y un olor sofocante de cigarros mezclado con humedad que me daba náuseas terribles. Mientras el enfermero amable y cuidadoso me ayudaba a salir de la silla de ruedas para subir al asiento de atrás, explicándome pacientemente cómo debía moverme para no lastimar la zona operada de la cadera, Miguel se quedó afuera viendo su celular, riéndose a carcajadas de algún mensaje chistoso e ignorando completamente mis dificultades, mi dolor y mi vergüenza. Fue cuando soltó la bomba que destrozó completamente mi corazón ya herido. «Ah, mamá, se me olvidó contarte una novedad. Vendí tu coche anoche. Conseguí un precio padrísimo, 200,000 pesos. El comprador hasta elogió lo bien cuidado que estaba el carro. Mi sangre se heló en las venas y sentí como si el mundo hubiera dejado de girar por completo». «¿Cómo que vendiste mi coche, Miguel? ¿Sin preguntarme nada?», se rió con frialdad y crueldad. «Ay, mamá, tú ya no manejas. Mira tu estado. Una persona de tu edad en silla de ruedas no puede andar arriesgándose en el tráfico, causando accidentes. Hubiera sido una irresponsabilidad de mi parte dejarte con ese coche parado en el garaje juntando polvo. Te hice un favor». Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer la bolsa con mis medicinas para el corazón. Ese coche azul marino, que había comprado con tanto sacrificio después de años ahorrando cada peso de mi pensión de enfermera jubilada, era más que un vehículo. Era mi independencia, mi dignidad, mi conexión con el mundo exterior, mi prueba de que todavía servía para algo. Era como si hubiera vendido mi alma y encima estuviera celebrando el negocio. Lágrimas calientes comenzaron a quemarme los ojos, pero parpadeé insistentemente para no dejarlas caer frente a él. «Claro, hijo, tú siempre sabes lo que es mejor para mí», dije con la voz entrecortada, tratando desesperadamente de esconder la desesperación que se apoderaba de mi pecho como un vacío inmenso. Durante el trayecto interminable y silencioso a casa, Miguel siguió hablando animadamente sobre cómo había sido muy listo al vender mi coche. «Usé el dinero para inversiones importantes de la familia, mamá. Leticia necesitaba urgente cambiar el refrigerador que se estaba descomponiendo. Alejandro necesitaba desesperadamente una computadora portátil nueva y más potente para la universidad porque la suya ya estaba lentísima. Y todavía sobró una buena lana para pagar unas cuentas que estaban atrasadas con intereses». Cada palabra era una puñalada certera en mi pecho ya adolorido. Hablaba de M.I. Dinero,
de mi sacrificio, de mi pérdida, como si fuera un favor enorme que me estaba haciendo, como si yo debiera agradecerle de rodillas por tener un hijo tan cuidadoso y responsable. No me consultó, no pidió mi opinión, no respetó mi voluntad, simplemente decidió mi destino como si fuera una niña incapaz o una persona con problemas mentales. Cuando finalmente llegamos a la calle de mi casa, la casa que yo había comprado ladrillo por ladrillo con 40 años de trabajo duro, turnos nocturnos y ahorro de cada peso, Miguel me ayudó a bajar del taxi con prisa evidente, ansioso por deshacerse de mí como quien se deshace de una carga pesada. Leticia está adentro, mamá. Te hizo una comida rica especial para ti. Se van a ayudar ahí, ¿verdad? Yo tengo que salir corriendo porque tengo una cita súper importante que no puedo cancelar de ninguna manera. Vi a Leticia por la ventana de la cocina, pero cuando logré entrar a casa cojeando y apoyándome en las paredes, apenas levantó los ojos del celular donde estaba viendo videos en redes sociales. Hola, suegrita. Qué bueno que ya regresó. Mire, necesito irme volando porque tengo cita en el salón para hacerme las uñas y después voy a ver a unas amigas. Le dejé un platito de comida fría en el microondas para que se lo caliente después. Nomás apriete unos botones. Y salió por la puerta trasera casi corriendo, dejándome completamente sola y abandonada en mi propia casa, luchando por mantener el equilibrio entre la silla de ruedas y las paredes, sin nadie que me ayudara ni siquiera a sentarme bien. Me quedé ahí parada, tambaleándome como un árbol viejo en una tormenta, viendo cómo se alejaba por el jardín trasero sin voltear ni una sola vez para ver si yo estaba bien. El silencio de la casa me envolvió como una manta pesada y fría. Era el silencio de la soledad más profunda, el silencio de quien se da cuenta de que no importa a nadie en el mundo. Pero lo que ellos no sabían en ese momento tan cruel era que esa humillación profunda sería la última que yo iba a aceptar en silencio. Esa primera noche de regreso fue como despertar de un sueño largo y confuso para encontrarme en una pesadilla real. La casa que yo había construido con mis propias manos, donde había criado a Miguel con amor infinito, donde había dado los mejores años de mi vida. Ahora se sentía como un hotel barato, donde yo era una huésped indeseada. Cada rincón me gritaba que ya no pertenecía ahí. El sillón donde solía sentarme a ver la televisión en las tardes, ahora estaba ocupado por cosas de Leticia. Revistas de moda, cremas caras, bolsas de compras. Mi mesa del comedor, donde habíamos compartido tantas cenas familiares cuando Miguel era pequeño, ahora estaba llena de papeles del trabajo de él y facturas que no reconocía. Hasta mi propia recámara, el lugar más sagrado de la casa, había sido reorganizada por Leticia según su gusto. Mis fotografías familiares guardadas en cajas, mis objetos personales metidos en bolsas plásticas, mi tocador convertido en su estación de maquillaje. Cuando traté de calentar la comida que me había dejado en el microondas, descubrí que era apenas un pedazo de pollo frío y 2 cucharadas de arroz reseco. Exactamente el tipo de sobras que le das a alguien de quien te quieres deshacer rápido. El pollo estaba duro como piedra y el arroz sabía a cartón mojado. Mientras masticaba esa comida sin sabor, sentada sola en mi propia cocina, recordé las miles de cenas deliciosas que yo había preparado para Miguel cuando era niño. Recordé cómo me levantaba a las 5 de la mañana para hacerle desayunos nutritivos antes de que fuera a la escuela, cómo trabajaba dobles turnos en el hospital para poder pagarle la universidad, cómo vendía mis joyas y vestidos buenos para que nunca le faltara nada. Recordé las noches en que él llegaba enfermo y yo me quedaba despierta toda la noche cuidándolo, tomándole la temperatura cada media hora, preparándole calditos caseros y cantándole canciones hasta que se durmiera tranquilo. ¿Dónde había quedado ese niño que me abrazaba fuerte y me decía, «Eres la mejor mamá del mundo»? ¿En qué momento se había convertido en este hombre frío que me trataba como un estorbo? La respuesta llegó como un golpe en el estómago cuando escuché risas y conversaciones animadas que venían del cuarto principal. Miguel y Leticia estaban hablando sobre los planes que tenían para el dinero de la venta de mi coche. «Con esa lana podemos por fin cambiar la sala completa», decía Leticia emocionada. «Y también podemos irnos de vacaciones a Cancún el próximo mes como habíamos planeado», respondía Miguel. «Lo mejor de todo es que ya no tenemos que andar pidiendo prestado o usando las tarjetas de crédito», continuaba ella. «Mi mamá ni se va a dar cuenta.
Con lo confundida que está después de la operación, es mejor que nosotros manejemos todo su dinero. Es por su propio bien, añadía él con una frialdad que me heló la sangre. Ahí estaba la verdad, desnuda y cruel. Yo no era su madre querida recuperándose de una operación. Era una vieja chocha de la que se podían aprovechar sin remordimientos. Esa noche, acostada en mi propia cama que ahora se sentía como territorio enemigo, miré hacia el techo durante horas sin poder dormir. El colchón estaba incómodo porque habían quitado mi almohada especial ortopédica y la habían reemplazado por una vieja y aplastada. Las sábanas olían a perfume barato de Leticia, no al suavizante de lavanda que yo siempre usaba. Hasta mi propio cuarto había sido invadido y contaminado por su presencia. Pero mientras estaba ahí en la oscuridad, sintiendo cómo cada fibra de mi ser se llenaba de una tristeza profunda y antigua, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No era rabia explosiva ni coraje destructor, era algo mucho más poderoso y peligroso. Era la calma mortal de quien se da cuenta de que ha tocado fondo y que la única dirección posible es hacia arriba. Era la serenidad helada de quien entiende que ya no tiene nada que perder y por lo tanto lo tiene todo que ganar. Era la determinación silenciosa de una mujer de 72 años que había pasado toda su vida cuidando a otros y que finalmente había decidido cuidarse a sí misma. Los días siguientes fueron una revelación devastadora sobre cómo mi propia familia realmente me veía, no como una madre, abuela o persona con sentimientos, sino como un estorbo inconveniente que tenían que tolerar a fuerzas. Miguel y Leticia trataban mi presencia en casa como una carga pesada que habían sido obligados a cargar contra su voluntad. Cuando pedía ayuda para alcanzar algo de las repisas altas de la cocina, cosas que yo misma había acomodado años atrás, Leticia suspiraba dramáticamente y murmuraba frases como «¡Ay, qué trabajo!» o «Otra vez lo mismo», como si le estuviera pidiendo favores imposibles. Miguel comenzó a evitar completamente la sala donde yo pasaba la mayor parte del día, prefiriendo encerrarse en el cuarto con Leticia para platicar asuntos importantes de la familia. Conversaciones que siempre giraban alrededor del dinero, los gastos y cómo podrían usar mejor mi pensión. Descubrí que habían tomado control total de todas mis finanzas, incluyendo mi pensión y cuenta bancaria, alegando hipócritamente que era para mi propia protección y seguridad, ya que yo estaba vulnerable y confundida después de la cirugía. La gota que derramó el vaso llegó exactamente una semana después, cuando Leticia anunció muy contenta que iba a hacer una fiesta sorpresa para celebrar su cumpleaños número 35. ¡Ay, suegrita! Va a ser una fiesta padrísima. Vamos a invitar a todas nuestras amistades, vamos a contratar música en vivo, vamos a poner una mesa de postres increíble y hasta vamos a hacer carnitas. Va a estar de pelos, me decía mientras contaba billetes que claramente venían de mi cuenta bancaria. Miguel la secundaba emocionado. Sí, mamá, va a ser una celebración muy bonita. Leticia se lo merece después de todo lo que ha trabajado este año. Lo que me destrozó el alma no fue la fiesta en sí, fue que estaban usando mi dinero, el dinero de mi pensión que yo había ganado con 40 años de trabajo duro en turnos dobles, para financiar sus diversiones sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. Era como si mi voluntad, mis opiniones y mis sentimientos simplemente no existieran en esa casa. Durante toda esa semana vi cómo gastaban mi dinero como si fuera agua. Leticia se compraba vestidos nuevos, zapatos caros, maquillaje de marca. Miguel contrataba músicos, compraba alcohol fino, mandaba hacer decoraciones elegantes. Todo salía de mi cuenta bancaria y ellos lo justificaban diciendo que era para mantener un ambiente alegre en la casa y que las personas mayores necesitan distracciones positivas. Lo más doloroso era ver cómo planificaban cada detalle de la fiesta con emoción genuina, el menú, la música, los invitados, las actividades, pero en ningún momento me preguntaron si yo quería participar o si tenía alguna sugerencia. Era obvio que yo no era parte de su celebración, era simplemente la que financiaba involuntariamente su diversión. Cada vez que trataba de expresar alguna opinión sobre los gastos excesivos, me cortaban con frases como «Ay, mamá, no se preocupe por esas cosas» o «Nosotros nos encargamos de todo, usted nomás descanse». Era la manera perfecta de hacerme sentir como una extraña en mi propia casa
y con mi propio dinero. La fiesta lujosa de Leticia se llevó a cabo el sábado por la noche y fue un espectáculo obsceno de ostentación pagado con mi dinero sudado. Me dejaron aislada en la sala, viendo televisión sola, mientras celebraban en el patio decorado con luces caras, música a todo volumen y comida sofisticada para 40 invitados. A través de la ventana de la sala, observaba a Miguel presumiendo animadamente a los amigos sobre cómo había conseguido el dinero para hacer esa fiesta inolvidable para su esposa querida, omitiendo convenientemente que cada peso salió del bolsillo de la mamá estorbo. Leticia desfilaba con un vestido nuevo de marca, carísimo, zapatos importados y aretes dorados que nunca le había visto antes, obviamente comprados con parte de mi dinero. Todos los invitados parecían impresionados con la abundancia y elegancia de la fiesta, elogiando el éxito económico de la pareja, mientras yo me quedaba sola y olvidada, observando desde lejos cómo mis últimos recursos se desperdiciaban en vanidad pura. Era la escena perfecta y definitiva para confirmar que había tomado la decisión más acertada de mi vida. El domingo por la mañana, mientras ellos dormían con cruda pesada después de haber tomado champaña cara toda la noche, puse silenciosamente en acción el plan más audaz que había creado en mi vida. Pero lo que ellos no sabían mientras celebraban con mi dinero era que durante esos días de humillación y desprecio, yo había estado haciendo llamadas telefónicas muy importantes desde mi celular viejo, llamadas que cambiarían para siempre el rumbo de nuestras vidas, llamadas que les enseñarían que una mujer de 72 años puede ser mucho más peligrosa de lo que jamás imaginaron. Porque resulta que cuando una persona ya no tiene nada que perder, se convierte en la fuerza más impredecible del mundo. Y ellos estaban a punto de descubrirlo de la manera más dolorosa posible. El lunes por la mañana, mientras Miguel y Leticia seguían durmiendo con la cruda de su fiesta lujosa, me levanté antes del amanecer y comencé a poner en marcha el plan más arriesgado de toda mi vida. No era un plan nacido de la venganza ciega o del coraje explosivo. Era el resultado de una decisión fría y calculada de una mujer que finalmente había entendido que ya no tenía absolutamente nada que perder. Mientras preparaba mi café en la cocina silenciosa, recordé vívidamente cada sacrificio que había hecho por esta familia ingrata, cada peso que había ahorrado trabajando turnos dobles en el hospital, cada noche en vela cuidando a Miguel cuando era niño, cada sueño personal que había abandonado para que él pudiera tener una vida mejor. Todos esos recuerdos ya no me causaban nostalgia tierna, ahora eran combustible puro para la determinación que crecía en mi pecho como una hoguera implacable. Salí discretamente de casa usando la silla de ruedas que el hospital me había prestado y tomé un taxi hasta el centro de la ciudad. Mi primera parada fue el banco donde había manejado mis finanzas durante los últimos 20 años. Don Roberto, el gerente que me conocía desde que empecé a depositar mi primer sueldo de enfermera, me recibió con la preocupación genuina que ya no encontraba en mi propia casa. Doña Carmen, qué gusto verla. ¿Cómo se siente después de la operación? Su hijo Miguel estuvo aquí la semana pasada haciendo algunos movimientos en sus cuentas. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Miguel había estado manejando mi dinero como si fuera suyo, sin consultarme, sin respetarme, sin considerarme capaz de tomar mis propias decisiones financieras. Precisamente de eso vengo a hablar con usted, don Roberto. Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante la siguiente hora, con la ayuda paciente de don Roberto y la presencia de 2 testigos oficiales, cancelé todos los poderes y autorizaciones que Miguel tenía sobre mis cuentas bancarias, tarjetas de crédito y movimientos financieros. Fue un proceso meticuloso pero liberador, como quitarse cadenas invisibles que habían estado apretando mis muñecas durante semanas. Retiré la mayor parte de mi dinero de las cuentas principales y lo transferí a una cuenta nueva y secreta que solo yo conocería. Dejé propositalmente apenas 10,000 pesos en la cuenta que Miguel podía ver, una cantidad suficiente para que ellos se organizaran durante algunas semanas, sin pasar necesidades extremas, pero insuficiente para seguir financiando su estilo de vida lujoso a costa de mi trabajo y sacrificio. Don Roberto me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Doña Carmen, ¿está segura de que quiere hacer esto? Su hijo puede ponerse muy molesto cuando se dé cuenta. Don Roberto,
le respondí con una firmeza que cortaba el aire como navaja afilada. Mi hijo ya se puso muy molesto conmigo, molesto de tenerme viva, molesto de tener que cuidarme, molesto de que yo exista. Ahora es mi turno de hacer lo que considero correcto. Mi segunda parada fue la notaría pública, donde el licenciado Hernández, un abogado honesto y competente, me ayudó a revisar todos los documentos de propiedad de mi casa. Como única propietaria legal registrada, yo tenía todo el derecho jurídico del mundo para decidir quién podía o no vivir en mi propiedad. Doña Carmen, entiendo su situación, pero ¿ha considerado hablar primero con su familia antes de tomar medidas legales tan drásticas?, me preguntó el licenciado con genuina preocupación profesional. Licenciado, le respondí mirándolo directamente a los ojos. Durante 72 años de vida he hablado, he rogado, he suplicado, he explicado y he justificado cada una de mis decisiones ante todo el mundo. Ya no tengo tiempo ni energía para seguir pidiendo permiso para vivir mi propia vida en mi propia casa con mi propio dinero. El licenciado asintió comprensivamente y procedimos a redactar un aviso legal de desalojo de 30 días para Miguel, Leticia y su hijo Alejandro. Era un documento oficial, formal y completamente legal que los obligaría a encontrar otro lugar donde vivir dentro de un mes. No habría gritos dramáticos, discusiones humillantes o súplicas desesperadas, solo hechos consumados y documentos firmados ante testigos. Mientras firmaba cada papel con mi nombre completo, Carmen Soledad Vázquez Morales, recordé vívidamente el día que había comprado esa casa hace 30 años. Era una casita modesta en una colonia tranquila, pero para mí representaba el sueño de toda una vida de trabajo honesto y sacrificio constante. Recordé cómo había trabajado turnos dobles y triples en el hospital para juntar el enganche, cómo había vendido mis pocas joyas para completar los pagos, cómo durante 5 años comí frijoles y arroz casi todos los días para poder pagar las mensualidades puntualmente. Recordé la emoción inmensa que sentí el día que recibí las escrituras con mi nombre, la sensación de triunfo y orgullo de una mujer trabajadora que había logrado darle un hogar estable a su hijo. Miguel tenía apenas 15 años cuando nos mudamos ahí, y recuerdo perfectamente cómo corrió por toda la casa gritando de felicidad: «Ya tenemos casa propia, mamá. Ya nunca más vamos a tener que andar rentando». ¿En qué momento ese niño agradecido se había convertido en el hombre ambicioso que ahora quería quedarse con todo lo que yo había construido con mis propias manos? La respuesta llegó como una película dolorosa que se proyectaba en mi mente mientras el taxi me llevaba de regreso a casa. Todo había comenzado a cambiar cuando Miguel conoció a Leticia hace 6 años. Al principio, ella parecía una muchacha dulce y sencilla, estudiante de contabilidad que trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa. Pero poco a poco fui notando cómo comenzó a influenciar a Miguel para que pidiera dinero prestado solo temporalmente, para que usara mis tarjetas de crédito nada más por esta emergencia, para que hablara conmigo sobre inversiones familiares que siempre terminaban beneficiándola solo a ella. Recordé la primera vez que Miguel me pidió que le prestara 50,000 pesos para que Leticia pudiera establecer su propio negocio de ropa. Nunca vi ese negocio ni recuperé ese dinero. Recordé cuando me convenció de que les prestara mi coche durante unas pocas semanas mientras el suyo estaba en el taller, y esas pocas semanas se convirtieron en meses donde yo tenía que pedirles favor cada vez que necesitaba ir al doctor o al mercado. Lo que más me dolía era recordar cómo Miguel había comenzado a verme con ojos diferentes desde que Leticia entró en su vida. Antes, cuando llegaba cansado del trabajo, se sentaba conmigo en la sala y me platicaba sobre su día. Me preguntaba cómo me sentía. Me ayudaba con las compras pesadas del mercado. Después de conocer a Leticia, comenzó a tratarme como si fuera una carga pesada que interrumpía su tiempo con ella. Las conversaciones se volvieron breves y superficiales. Las ayudas se convirtieron en favores que yo tenía que pedir con pena. Mi presencia en la sala se volvió una molestia cuando ellos querían ver televisión juntos. Gradualmente, mi propio hijo comenzó a hacerme sentir como una intrusa en la casa que yo había comprado para darle un hogar. Era una transformación tan sutil, pero tan cruel, que durante mucho tiempo pensé que era mi imaginación o mi sensibilidad exagerada de mujer mayor.
Cuando llegué de vuelta a casa esa tarde, encontré a Miguel y Leticia desayunando tranquilamente en la mesa del comedor. Mi mesa, en mi casa, comiendo alimentos comprados con mi dinero. Estaban platicando animadamente sobre los planes que tenían para el resto de la semana. Ir al cine el martes, salir a cenar el miércoles, visitar a los padres de Leticia el fin de semana. Planes que requerían dinero que ya no iban a tener disponible en mi cuenta bancaria. «¿Cómo te fue en la calle, mamá? Te fuiste muy temprano», me preguntó Miguel con fingido interés mientras untaba mantequilla cara en un pan tostado. «Fui a resolver unos asuntos importantes que tenía pendientes desde hace mucho tiempo», respondí con una calma que me llenaba de poder. Leticia apenas me volteó a ver, más interesada en pintarse las uñas de color rosa brillante que en saludar a la mujer que pagaba todas sus cuentas. Esa noche, mientras ellos veían una película romántica en la televisión de pantalla grande que habían comprado con M y dinero, yo me quedé en mi recámara organizando cuidadosamente mis pocas pertenencias personales en 2 maletas viejas, pero resistentes. No eran muchas cosas. Algunas fotografías familiares de cuando Miguel era pequeño y todavía me quería. Mis medicinas para el corazón y la presión. 3 vestidos sencillos pero dignos. Mis zapatos cómodos para caminar, el rosario que me había regalado mi madre antes de morir, y el cofrecito de madera donde guardaba las cartas de amor que mi difunto esposo me había escrito durante nuestros 5 años de matrimonio. Cada objeto que guardaba en las maletas tenía una historia, un recuerdo, un pedazo de la vida que había construido con tanto esfuerzo y dedicación. Era doloroso, pero también liberador darme cuenta de que toda mi existencia valiosa cabía en 2 maletas pequeñas, mientras que la casa llena de lujos y comodidades no significaba nada sin amor genuino y respeto sincero. Mientras doblaba mi ropa con cuidado, recordé vívidamente la época más feliz de mi vida, los primeros años después de que nació Miguel. Su papá, Rodolfo, había muerto en un accidente automovilístico cuando Miguel apenas tenía 5 años. Y durante los siguientes 15 años fuimos solo él y yo contra el mundo entero. Recordé las mañanas cuando lo despertaba cantándole suavemente, cómo me abrazaba fuerte y me decía, «Buenos días, mamacita linda». Recordé las tardes cuando regresaba de la escuela corriendo para contarme todo lo que había aprendido, cómo hacíamos la tarea juntos en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. Recordé las noches cuando se enfermaba, y yo me quedaba despierta toda la noche tomándole la temperatura, preparándole tecitos de manzanilla y cantándole canciones de cuna hasta que se quedara dormido tranquilo. Esos habían sido años de pobreza económica, pero de riqueza emocional inmensa. Años donde éramos un equipo invencible, donde cada peso que yo ganaba trabajando era para construir un futuro mejor para los dos. ¿En qué momento exacto había perdido a ese niño que me abrazaba fuerte cada noche antes de dormir? ¿Cuándo se había convertido en este hombre frío que me veía como un obstáculo para su felicidad? La respuesta era dolorosa pero clara. Había comenzado a perderlo desde el momento en que dejé de exigir respeto y comencé a rogar por amor. Durante años había aceptado migajas de cariño cuando merecía banquetes de gratitud. Había normalizado la indiferencia cuando tenía derecho a la consideración. Había tolerado el desprecio cuando había ganado la admiración con décadas de sacrificio incondicional. Miguel no se había vuelto cruel de la noche a la mañana. Yo había permitido gradualmente que me tratara peor y peor hasta que el maltrato se convirtió en la nueva normalidad de nuestra relación. El martes por la mañana, mientras ellos desayunaban hablando sobre sus planes para ir al cine en la tarde, les entregué un sobre manila sellado. «¿Qué es esto, mamá? ¿Algún papel del seguro médico?», preguntó Miguel sin mucho interés, más concentrado en su café que en mi presencia. «Son documentos muy importantes que necesitan leer con atención y cuidado», respondí con una voz tan serena que me sorprendió a mí misma. Cuando Miguel abrió el sobre y vio el aviso de desalojo oficial, los papeles de cancelación bancaria y los documentos de recuperación de la propiedad, se quedó completamente paralizado, pálido como papel, con la boca abierta de puro shock. «Mamá, esto tiene que ser algún tipo de broma pesada, ¿verdad?», tartamudeó mientras las manos le temblaban sosteniendo los documentos. Leticia corrió desesperadamente a leer por encima del hombro de él,
y se puso blanca como fantasma al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba viendo. «No es ninguna broma», respondí con una tranquilidad que cortaba el aire como cuchillo afilado. «Tienen exactamente 30 días para encontrar un lugar apropiado donde vivir y establecerse». La casa oficialmente regresó a mi nombre y mis cuentas bancarias también. Dejé 10,000 pesos en la cuenta principal para que se ayuden durante la transición. El silencio que siguió fue tan denso y pesado que se podría haber cortado con tijeras. Miguel me miraba con una expresión que yo nunca le había visto. Una mezcla de shock, confusión, incredulidad y algo que podría haber sido respeto por primera vez en años. Leticia se había puesto a llorar dramáticamente, pero no eran lágrimas de tristeza genuina, sino de rabia pura por verse obligada a renunciar al estilo de vida lujoso que había estado disfrutando a costa de mi trabajo y sacrificio. «Pero mamá, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de haberte cuidado cuando estabas enferma», gritó Leticia con una histeria que confirmaba que nunca me había visto como una persona real, sino como una fuente inagotable de recursos financieros. «¿Cuidado?», repetí la palabra lentamente, saboreándola como si fuera veneno. «¿Le llamas cuidado a dejarme sola en el hospital durante 3 semanas? ¿Le llamas cuidado a vender mi coche sin consultarme? ¿Le llamas cuidado a gastar mi dinero en fiestas lujosas mientras me das sobras frías para cenar? ¿Le llamas cuidado a hacerme sentir como una extraña en mi propia casa?» Cada pregunta que hacía era como una bofetada de realidad que los obligaba a confrontar la crueldad de su comportamiento. Miguel trató de recuperarse del shock inicial y comenzó a usar la misma manipulación emocional que había perfeccionado durante años. «Mamá, entiendo que estés molesta, pero esto es muy exagerado. Podemos hablar, podemos arreglar las cosas, podemos llegar a un acuerdo que funcione para todos. No tienes que tomar decisiones tan drásticas. Piensa en Alejandro. Él no tiene la culpa de nada, está estudiando la universidad, necesita estabilidad». Era la misma estrategia de siempre. Hacerme sentir culpable por defenderme, hacerme sentir egoísta por valorarme, hacerme sentir cruel por exigir respeto. Pero esta vez no funcionó, porque finalmente había entendido que su amor hacia mí siempre había sido condicional. Amor a cambio de dinero, amor a cambio de favores, amor a cambio de silencio y sumisión. «Miguel», le dije mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses, «durante 72 años de vida he pensado en todo el mundo menos en mí misma. He sacrificado mis sueños por los sueños de otros. He dado mi dinero para hacer felices a otros. He callado mis dolores para no molestar a otros. Por primera vez en mi vida voy a hacer algo exclusivamente para mi bienestar, para mi dignidad, para mi paz. Y si eso te parece egoísta, entonces tal vez necesitas reflexionar sobre lo que realmente significa el amor familiar». Las palabras salieron de mi boca con una claridad y firmeza que yo no sabía que poseía. Era como si durante décadas hubiera estado guardando esas verdades en el fondo de mi alma, esperando el momento perfecto para liberarlas. Leticia siguió llorando y gritando sobre la injusticia de mi decisión, sobre cómo ellos merecían seguir viviendo en mi casa con mi dinero porque habían sacrificado su tiempo para cuidarme durante mi recuperación. Pero sus gritos desesperados solo confirmaban que nunca me había visto como una suegra respetable, sino como una anciana débil de la que se podían aprovechar sin consecuencias. Miguel alternaba entre súplicas patéticas y amenazas veladas sobre cómo yo me iba a arrepentir de esta decisión cuando me diera cuenta de lo sola que iba a quedar sin ellos. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí, porque finalmente había entendido que estar sola con dignidad era infinitamente mejor que estar acompañada con humillación. Cuando el camión de mudanzas llegó puntualmente esa tarde para recoger mis 2 maletas y llevarme a mi nuevo hogar, un departamento pequeño pero acogedor en una zona tranquila de la ciudad que había rentado esa misma mañana, dejé una última frase resonando eternamente en la sala silenciosa. «Ustedes siempre quisieron que yo desapareciera de sus vidas. Así que fue exactamente eso lo que decidí hacer». Y mientras el camión se alejaba por la calle, donde había vivido 30 años, no volteé ni una sola vez para ver la casa que dejaba atrás, porque por primera vez en décadas no estaba huyendo de algo,
Estaba corriendo hacia algo mucho mejor. Estaba corriendo hacia mi propia libertad, hacia mi propia paz, hacia mi propia dignidad recuperada. Y esa sensación era más embriagante que cualquier venganza que pudiera haber imaginado. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron como despertar de una pesadilla larga y confusa para encontrarme en un sueño tranquilo y reparador. Por primera vez en meses, me levanté sin el nudo en el estómago que me había acompañado cada mañana en esa casa donde ya no era bienvenida. Mi departamento era pequeño pero perfectamente organizado. Una recámara acogedora con ventana que daba al jardín del edificio, una sala comedor con suficiente espacio para mis necesidades, una cocina funcional donde podía prepararme comidas sin sentir que estorbaba a nadie, y un baño completo que era exclusivamente mío. La diferencia más impactante no era el tamaño del espacio, sino la calidad del silencio que lo llenaba. Era un silencio de paz profunda, no de tensión constante. Era un silencio de libertad verdadera, no de caminar en puntas de pie para no molestar. Era un silencio que me permitía respirar completamente por primera vez en años. Durante la primera semana me dediqué a establecer rutinas nuevas que fueran exclusivamente para mi bienestar y comodidad. Me levantaba naturalmente con los primeros rayos de sol, sin necesidad de despertador, y preparaba mi café exactamente como me gustaba, fuerte y con una pizca de canela. Desayunaba tranquilamente mientras leía el periódico completo, algo que no había podido hacer en años, porque siempre tenía que estar disponible para atender las necesidades y caprichos de Miguel y Leticia. Después del desayuno, hacía los ejercicios de rehabilitación que el doctor me había recomendado para fortalecer la cadera operada, sin prisas ni interrupciones. Las tardes las dedicaba a caminar lentamente por el parque cercano, observando a los niños jugar, a las parejas jóvenes pasearse tomados de la mano, a otros adultos mayores alimentando palomas. Era reconfortante sentirme parte del mundo normal otra vez, donde la gente se trataba con cortesía básica y respeto mutuo. La señora Esperanza, mi vecina de 76 años que vivía en el departamento de al lado, se convirtió rápidamente en una compañía invaluable y genuina. A diferencia de la soledad tóxica que había experimentado viviendo con mi propia familia, la soledad en mi nuevo hogar era nutritiva y reparadora. Esperanza había enviudado hace 5 años y entendía perfectamente la importancia de reconstruir una vida independiente después de años de dedicarse completamente a otros. «Ay, Carmen, qué valiente fue usted al tomar esa decisión tan difícil», me decía mientras tomábamos té de manzanilla en su pequeña terraza llena de plantas. Yo también tuve que aprender a vivir para mí misma después de que murió mi Joaquín. Los primeros meses son duros, pero después se da una cuenta de lo liberador que es poder decidir cómo vivir sin tener que pedirle permiso a nadie. Sus palabras eran como bálsamo para las heridas que todavía sangraban en mi alma lastimada. Durante esas tardes tranquilas con Esperanza, por primera vez en años pude hablar abiertamente sobre mis sentimientos sin temor a ser juzgada o criticada. Le conté sobre los años de sacrificio silencioso, sobre la gradual pérdida de respeto en mi propia casa, sobre la humillación de ver mi dinero gastado en lujos mientras me daban sobras frías para cenar. Esperanza escuchaba con la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente para entender que las relaciones familiares pueden ser las más nutritivas, pero también las más destructivas cuando se basan en conveniencia económica en lugar de amor genuino. «Mija», me decía con una ternura que hacía tiempo no escuchaba, «usted no abandonó a su familia la abandonó a usted primero. Lo que hizo fue simplemente dejar de fingir que las cosas estaban bien cuando claramente no lo estaban». Era exactamente lo que necesitaba escuchar de alguien que entendía la diferencia entre soledad elegida y abandono impuesto. Pero la verdadera transformación comenzó cuando decidí hacer algo que nunca había hecho en 72 años de vida: gastar dinero en mí misma sin sentir culpa. Con parte de los ahorros que había rescatado de las garras de Miguel y Leticia, me compré ropa nueva que me hacía sentir elegante y digna, vestidos en colores que me favorecían, zapatos cómodos pero bonitos, una chaqueta de lana suave para las tardes frescas. No eran lujos extravagantes, sino inversiones en mi autoestima que había estado sepultada bajo décadas de sacrificio constante por otros. Cuando me veía en el espejo del probador de la tienda departamental,
vistiendo ropa que había elegido específicamente para hacerme lucir bien. Me reconocí por primera vez en años. Era Carmen Soledad Vázquez Morales, no la mamá de Miguel o la suegra de Leticia, sino una mujer completa, independiente y valiosa por sí misma. También decidí gastar dinero en experiencias que enriquecieran mi nueva vida solitaria pero plena. Me inscribí en un curso de repostería para adultos mayores en el centro comunitario, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido tiempo porque estaba demasiado ocupada atendiendo las necesidades de mi familia. El primer día llegué nerviosa, sintiendo que tal vez era demasiado vieja para aprender cosas nuevas, pero descubrí un grupo de mujeres y hombres de mi edad que estaban en procesos similares de redescubrimiento personal. Aprender a hacer pies de limón perfectos, galletas de avena esponjosas y pasteles de 3 leches deliciosos no era solo adquirir habilidades culinarias. Era reclamar mi derecho a tener pasatiempos propios, intereses personales, metas individuales que no giraran alrededor del bienestar de otros. Cada receta que dominaba era una pequeña victoria de independencia y autodeterminación. Las tardes las dedicaba a leer novelas románticas que compraba en la librería de segunda mano cerca del parque. Durante años había leído exclusivamente revistas de salud y artículos sobre cómo cuidar mejor a la familia, como si mi única función en la vida fuera ser una cuidadora perfecta y abnegada. Ahora devoraba historias de mujeres valientes que tomaban control de sus destinos, que se enamoraban después de los 60, que viajaban solas por el mundo, que construían negocios exitosos o simplemente aprendían a valorarse a sí mismas. Cada libro era como una ventana hacia posibilidades que nunca había considerado para mi propia vida. Era embriagante darme cuenta de que a los 72 años todavía tenía tiempo para escribir capítulos completamente nuevos en mi historia personal. Pero lo más transformador de todo era la calidad del sueño que había recuperado en mi nueva vida. Durante los últimos años viviendo con Miguel y Leticia, dormía mal casi todas las noches, despertándome con ansiedades sobre dinero, preocupándome por si había hecho algo que los molestara, sintiendo el peso constante de no ser querida en mi propia casa. Ahora dormía profundamente, como un bebé tranquilo, sin pesadillas ni preocupaciones que interrumpieran mi descanso. Me despertaba refrescada y optimista, ansiosa por ver qué aventuras pequeñas pero significativas traería cada día nuevo. Era increíble cómo la paz mental se reflejaba inmediatamente en mi bienestar físico. Mi presión arterial había mejorado, mis dolores de espalda habían disminuido, mi apetito había regresado saludablemente. Por supuesto, Miguel y Leticia no se quedaron callados después de que me mudé. Durante las primeras 2 semanas, recibí llamadas telefónicas casi diarias que seguían un patrón predecible y manipulador. Primero, Miguel trataba de usar la culpa emocional. «Mamá, no entiendo cómo puedes hacernos esto después de todo lo que hemos sido como familia. Estás lastimando mucho a Alejandro. Él no entiende por qué su abuelita ya no quiere vivir con nosotros». Cuando esa estrategia no funcionaba, cambiaba a promesas vagas de cambio. «Si regresas, todo va a ser diferente. Vamos a incluirte más en nuestras decisiones. Vamos a pasar más tiempo juntos. Vamos a ser más considerados con tus sentimientos». Cuando las promesas tampoco surtían efecto, recurría a las amenazas sutiles. «Mamá, estás cometiendo un error muy grande. Vas a quedarte completamente sola y después va a ser demasiado tarde para arreglar las cosas». Finalmente, cuando nada funcionaba, terminaba con chantaje económico. «Por lo menos, ayúdanos con una parte de la renta del nuevo departamento que tuvimos que conseguir. Es lo mínimo que puedes hacer después de dejarnos en esta situación tan difícil». Yo escuchaba todas estas llamadas en completo silencio, sin interrumpir, sin discutir, sin justificarme, y después colgaba tranquilamente, sin pronunciar una sola palabra de respuesta. Era fascinante observar desde mi nueva perspectiva de claridad mental cómo Miguel usaba exactamente las mismas técnicas de manipulación que había perfeccionado durante años. Hacerme sentir culpable por tener límites, hacerme sentir egoísta por valorarme, hacerme sentir responsable por las consecuencias de sus propias decisiones irresponsables. Pero estas técnicas ya no tenían poder sobre mí porque finalmente había entendido que su amor hacia mí siempre había sido transaccional.
Yo daba dinero, casa y servicios, y ellos me daban migajas de atención y tolerancia condicionada. Era un intercambio completamente desigual que había aceptado durante años porque tenía miedo de quedarme sola, sin darme cuenta de que ya estaba profundamente sola viviendo con ellos. Leticia también intentó sus propias estrategias de reconquista, enviándome mensajes de texto dramáticos a través de amigas mutuas y conocidos del barrio. Sus mensajes seguían la misma línea manipuladora, pero con un toque más teatral y desesperado. Dígale a doña Carmen que la extrañamos mucho, que la casa no es lo mismo sin ella, que Miguel está muy deprimido y que Alejandro llora todas las noches preguntando cuándo va a regresar su abuelita. Cuando los mensajes indirectos no funcionaron, comenzó a aparecer casualmente en lugares donde sabía que yo podría estar. El mercado donde siempre había hecho mis compras, el parque donde caminaba en las tardes, la farmacia donde compraba mis medicinas. En estas apariciones accidentales, trataba de actuar como si nada hubiera pasado, saludándome efusivamente y preguntando por mi salud con fingida preocupación, esperando que yo fuera lo suficientemente educada o sentimental para invitarla a platicar y gradualmente reconciliarnos. Pero yo había aprendido a distinguir entre arrepentimiento genuino y pánico por perder privilegios económicos. Si realmente hubieran valorado mi presencia como persona, no habrían necesitado perderme para darse cuenta de mi importancia. Si verdaderamente hubieran respetado mi dignidad, no me habrían tratado como estorbo durante meses hasta que finalmente decidí irme. Si genuinamente hubieran lamentado su comportamiento cruel, habrían comenzado a cambiar su actitud hacia mí antes de que yo tomara medidas drásticas, no después. Su arrepentimiento no era por haberme lastimado, era por haber perdido acceso a mi cuenta bancaria, a mi casa y a mi función como proveedora financiera silenciosa de su estilo de vida cómodo. La confirmación definitiva de mis sospechas llegó cuando Esperanza me contó lo que había escuchado a través de una amiga que conocía a Leticia del salón de belleza. Aparentemente, Leticia había estado quejándose amargamente con cualquiera que la escuchara sobre la ingratitud y egoísmo de su suegra, describiendo mi decisión de retirarles el apoyo económico como un acto de crueldad inexplicable hacia una familia joven que solo trataba de salir adelante. En ningún momento de sus quejas mencionaba los meses de desprecio, humillación y explotación que me habían hecho vivir. En su narrativa revisada de la historia, ellos eran las víctimas inocentes de una anciana caprichosa que había decidido castigarlos sin razón válida. Era exactamente el tipo de manipulación de la realidad que esperaba de alguien que nunca había sido capaz de asumir responsabilidad por sus propias acciones. Pero lo más revelador de todo llegó durante mi 4ª semana de independencia, cuando me encontré accidentalmente con doña Rosa, la señora que hacía la limpieza en mi antigua casa 2 veces por semana. Rosa me conocía desde hacía años y siempre había sido respetuosa y cariñosa conmigo, así que cuando la vi en el mercado, se acercó inmediatamente con genuina preocupación por mi bienestar. «Doña Carmen, qué gusto verla. ¿Cómo está usted? Miguel me dijo que se había ido a vivir con unos parientes porque necesitaba más cuidados después de la operación». La mentira de Miguel me sorprendió, pero no me lastimó. Era típico de él reescribir la historia para quedar como el hijo sacrificado en lugar del hijo explotador que realmente había sido. Lo que realmente me impactó fue lo que Rosa me contó después, cuando le expliqué brevemente la verdad de mi situación. «Ay, doña Carmen, me da mucho gusto saber que está bien. Yo siempre me preocupaba por cómo la trataban en esa casa. Muchas veces llegaba a limpiar y la veía tan triste, tan callada, como si estuviera cargando un peso muy grande en los hombros. Y ellos siempre estaban comprando cosas nuevas, yéndose de viaje, haciendo fiestas, pero a usted nunca la incluían en nada. Era obvio que estaban viviendo de su dinero, pero la trataban como si fuera una carga». Las palabras de Rosa confirmaron que mi situación había sido evidente incluso para personas ajenas a la familia. No había sido mi imaginación exagerada o mi sensibilidad de mujer mayor. Había sido maltrato real, tangible y observable que yo había normalizado durante tanto tiempo que había perdido la perspectiva de lo inaceptable que era. Esa conversación con Rosa marcó un punto de inflexión definitivo en mi proceso de sanación emocional. Por primera vez desde que me mudé,
No sentí ni una pizca de culpa o duda sobre la decisión que había tomado. No había sido cruel, ni egoísta, ni exagerada. Había sido una mujer valiente que finalmente había puesto límites saludables después de décadas de permitir que la pisotearan. Había sido una persona inteligente que había protegido sus recursos económicos de quienes los estaban desperdiciando sin consideración. Había sido una mujer digna que había elegido la soledad respetuosa sobre la compañía tóxica. Y por primera vez en años, me sentí genuinamente orgullosa de mí misma, de mi fortaleza, de mi capacidad para crear una vida nueva y mejor a los 72 años de edad. Pero el momento más poderoso de mi transformación llegó exactamente un mes después de haberme mudado, cuando Miguel apareció en la puerta de mi departamento sin anunciar su visita. Era un domingo por la tarde y yo estaba preparando un pastel de zanahoria que había aprendido a hacer en mi clase de repostería, escuchando música clásica suave y disfrutando de la tranquilidad perfecta de mi hogar. Cuando escuché el timbre y vi a través de la mirilla que era Miguel, mi primer instinto fue el de siempre: abrir inmediatamente, preocuparme por él, preguntarle si necesitaba algo, invitarlo a pasar. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí durante ese mes de libertad y autodescubrimiento. En lugar de abrir automáticamente, me quedé parada detrás de la puerta cerrada, observándolo a través de la mirilla, y sentí una calma oceánica y profunda que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida, no sentía la urgencia desesperada de complacer a alguien más a costa de mi propia comodidad y tranquilidad. Miguel tocó el timbre 3 veces más antes de comenzar a tocar la puerta con los nudillos, suavemente al principio, pero con insistencia creciente. «Mamá, sé que estás ahí. Vi luz en la ventana y escuché música. Por favor, abre, necesito hablar contigo». Su voz sonaba diferente. No tenía la autoridad arrogante de antes ni el tono manipulador que había usado durante las llamadas telefónicas de las últimas semanas. Sonaba cansado, derrotado, tal vez hasta desesperado. Pero yo seguía parada detrás de la puerta cerrada, sintiendo una tranquilidad extraña y poderosa. Por primera vez en décadas, no sentía la urgencia automática de rescatar a Miguel de sus problemas o de consolarlo en sus dificultades. Era una sensación liberadora y aterradora a la vez. Liberadora porque finalmente había roto las cadenas invisibles de la culpa materna. Aterradora porque significaba que la relación entre nosotros había cambiado para siempre de manera irreversible. Después de varios minutos de silencio total de mi parte, Miguel cambió de estrategia. «Mamá, por favor, solo quiero verte para comprobar que estés bien. Han sido 4 semanas muy largas sin saber nada de ti. Estoy preocupado por tu salud, por si estás tomando bien tus medicinas, por si alguien te está cuidando como es debido». Era el mismo patrón de manipulación de siempre. Hacerse pasar por el hijo preocupado y protector, cuando en realidad durante meses había ignorado completamente mi bienestar real. Pero ahora podía escuchar la falsedad en su voz con una claridad cristalina. No había venido porque estuviera genuinamente preocupado por mi salud. Había venido porque necesitaba algo de mí, probablemente dinero o algún favor que solo yo podía otorgar. Era doloroso, pero también liberador darme cuenta de que conocía a mi propio hijo lo suficientemente bien para predecir exactamente por qué estaba ahí. Finalmente, decidí abrir la puerta, no por debilidad o nostalgia, sino desde una posición de fortaleza total. Cuando Miguel me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. En 4 semanas yo había cambiado físicamente de manera notable. Tenía mejor color en la cara, había recuperado peso saludable, mi postura era más erguida y segura, mi ropa era nueva y elegante. Pero lo que más lo impactó fue algo intangible en mi expresión. Ya no tenía la mirada triste y suplicante de alguien que ruega por amor. Tenía la mirada serena y segura de alguien que se ha encontrado a sí misma después de años de estar perdida. «Hola, Miguel», le dije con una cortesía tranquila pero distante, como si estuviera saludando a un conocido lejano en lugar de a mi único hijo. «¿Qué se te ofrece?». La pregunta lo descolocó completamente porque era evidente que esperaba encontrarme desmoronada, arrepentida, ansiosa por reconciliarnos y regresar a la situación anterior. «Mamá, te ves diferente», dijo tartamudeando ligeramente. «Te ves bien, pero diferente».
Me siento bien también, respondí sin invitarlo a pasar, manteniendo la puerta entreabierta en una posición que claramente indicaba que la visita sería breve. ¿Cómo van las cosas en el nuevo departamento? ¿Ya se establecieron cómodamente? Mis preguntas eran genuinas pero profesionales, sin la calidez maternal automática que había caracterizado todas nuestras interacciones durante décadas. Era fascinante observar cómo él se sentía completamente perdido sin mis respuestas emocionales predecibles, las preocupaciones exageradas, las ofertas inmediatas de ayuda, la disposición incondicional para solucionar sus problemas. Bueno, mamá, precisamente de eso venía a hablarte. Comenzó con la misma estrategia indirecta de siempre. El departamento está bien, pero es muy caro para nuestro presupuesto actual. Y Alejandro está teniendo dificultades para concentrarse en sus estudios porque extraña mucho la estabilidad de vivir contigo en la casa familiar. Leticia también está muy estresada tratando de administrar todo sin tu ayuda y experiencia. Cada palabra era una manipulación calculada para hacerme sentir responsable por las dificultades que ellos mismos habían creado con su comportamiento. Pero en lugar de la culpa automática que habría sentido antes, experimenté una curiosidad casi científica observando sus técnicas psicológicas. Era como ver a un mago hacer trucos cuando ya conoces todos sus secretos. Interesante, pero completamente inefectivo. Entiendo que la transición debe ser difícil para todos. Respondí con una empatía genérica, pero sin compromiso emocional. Las mudanzas siempre son complicadas, especialmente cuando uno no las ha planeado con suficiente anticipación. Mi respuesta lo frustró visiblemente porque no contenía la culpa que él buscaba, ni la oferta de solución que esperaba. Había venido preparado para lidiar con lágrimas, súplicas o reproches, no con esta serenidad inquebrantable que no le daba ninguna palanca emocional para manipular. Mamá, no entiendo por qué estás actuando tan fría conmigo. Soy tu hijo, el único hijo que tienes. ¿No te importa que estemos pasando dificultades? Era un intento desesperado de presionar mis botones emocionales tradicionales, pero esos botones habían sido desconectados permanentemente durante mi mes de autodescubrimiento. Miguel, le dije mirándolo directamente a los ojos con una franqueza que lo paralizó. Durante 72 años de vida he demostrado con hechos concretos que me importas más que mi propia vida. Te crié sola después de que murió tu papá. Trabajé turnos dobles para pagarte la universidad. Vendí mis pertenencias para que nunca te faltara nada. Puse tu bienestar antes que el mío en cada decisión importante que tomé. La pregunta real no es si me importas. La pregunta es si alguna vez te importé como persona, no solo como fuente de recursos y servicios gratuitos. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Era la primera vez en mi vida que había verbalizado esa verdad tan dolorosa, pero tan obvia. El impacto en Miguel fue inmediato y devastador. Se puso pálido como papel y por un momento pareció que iba a ponerse a llorar. «Claro que me importas, mamá. Eres mi madre, te quiero mucho», dijo, pero su voz sonaba hueca, automática, como recitando líneas de un guión que había memorizado. Tal vez no siempre fui el mejor hijo. Tal vez Leticia y yo cometimos algunos errores, pero eso no significa que no te queramos. Todos cometemos errores en las familias, pero al final lo importante es perdonarnos y seguir adelante juntos. Era la respuesta más genérica y evasiva posible. Reconocer vagamente algunos errores, sin especificar cuáles, sin asumir responsabilidad real, sin demostrar comprensión genuina del daño causado. Era exactamente el tipo de pseudo-disculpa que había aceptado durante años porque tenía miedo de exigir más. ¿Errores? Repetí la palabra lentamente, como si fuera la primera vez que la escuchaba. ¿Le llamas error a vender mi coche sin consultarme? ¿Le llamas error a gastar mi dinero en fiestas lujosas mientras me dabas sobras frías? ¿Le llamas error a hacerme sentir como una extraña en mi propia casa? ¿Le llamas error a ignorar mi presencia durante semanas y después fingir preocupación cuando necesitas ayuda económica? Cada pregunta era como una bofetada de realidad que lo obligaba a confrontar la magnitud de la crueldad que había normalizado. Su cara pasó por múltiples expresiones: shock, vergüenza, defensividad, confusión.
como si estuviera procesando por primera vez el impacto real de sus acciones desde mi perspectiva. Mamá, entiendo que estés molesta, pero estás exagerando las cosas. No fue tan malo como lo estás pintando. Tal vez fuimos un poco desconsiderados a veces, pero nunca tuvimos intenciones maliciosas. Solo estábamos tratando de hacer lo mejor para la familia en una situación difícil. Era increíble cómo seguía minimizando y justificando, incapaz de aceptar la realidad completa de lo que había hecho. Un poco desconsiderados, como si el maltrato sistemático durante meses pudiera describirse con esas palabras suaves. Era exactamente la reacción que esperaba de alguien que nunca había desarrollado la capacidad de asumir responsabilidad real por el impacto de sus decisiones en otros. Miguel, le dije con una paciencia infinita que venía de la certeza absoluta de mis propias conclusiones. El problema no es que fueras desconsiderado. El problema es que durante meses me trataste como si no fuera una persona real, con sentimientos, dignidad y derechos. Me convertiste en un objeto útil para financiar tu estilo de vida, no en una madre respetada que merecía consideración básica. Y ahora que ese objeto útil ya no está disponible, vienes a buscarme con palabras bonitas y promesas vagas. La verdad desnuda de mis palabras lo impactó como agua helada. Por primera vez en la conversación, no tuvo una respuesta inmediata o una justificación preparada. Después de un silencio largo y tenso, Miguel cambió completamente de estrategia. Las lágrimas aparecieron en sus ojos. Lágrimas que podrían haber sido genuinas o calculadas. Era imposible saberlo. Mamá, tienes razón en todo lo que dices. Fui un hijo terrible. Leticia y yo te tratamos mal. No valoramos todo lo que sacrificaste por nosotros. Me arrepiento profundamente de haberte lastimado. Por favor, dame una oportunidad de enmendarlo. Regresa a casa y juro por la memoria de mi papá que todo va a ser diferente. Te voy a tratar con el respeto que mereces. Voy a incluirte en todas nuestras decisiones. Voy a asegurarme de que te sientas querida y valorada. Solo dame una oportunidad más de ser el hijo que siempre debía haber sido. Era un discurso perfectamente elaborado que tocaba todos los puntos correctos. Admisión de culpa, expresión de arrepentimiento, promesas específicas de cambio, invocación de la memoria de su padre. Pero yo había aprendido a distinguir entre arrepentimiento genuino y pánico por perder privilegios. Miguel, le respondí con una ternura mezclada con firmeza. Si realmente hubieras valorado tenerme en tu vida, no habrías necesitado perderme para darte cuenta de mi importancia. Si verdaderamente hubieras respetado mi dignidad como persona, no me habrías tratado como estorbo durante meses hasta que decidí irme. El arrepentimiento real viene antes de las consecuencias, no después. Lo que sientes ahora no es remordimiento por haberme lastimado. Es pánico por haber perdido acceso a mi casa y mi dinero. Las palabras salieron de mi corazón con una claridad brutal pero necesaria. Era doloroso destruir sus ilusiones, pero también era liberador decir la verdad completa después de décadas de diplomacia suave. Miguel se desmoronó completamente ante la precisión quirúrgica de mi análisis. No, mamá, no es solo por el dinero. Te juro que no es solo por eso. Sé que cometí errores terribles, pero de verdad te extraño. La casa se siente vacía sin ti. Alejandro pregunta por ti todos los días. Hasta Leticia admite que fuimos injustos contigo. Por favor, no puede ser demasiado tarde para arreglar las cosas. Eres mi única madre. Yo soy tu único hijo. Tiene que haber una manera de sanar esta relación. Sus súplicas eran genuinas, pero llegaban demasiado tarde. Era como tratar de pegar un espejo que se había hecho pedazos. Los fragmentos nunca vuelven a formar la imagen original, sin importar cuánto pegamento uses. «Miguel», le dije con una serenidad que me llenaba de poder. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Algunas humillaciones son demasiado definitivas para olvidar. Algunas confianzas son demasiado sagradas para reconstruir una vez que se han traicionado. Durante 4 semanas he vivido con una paz y dignidad que no había sentido en años. He recordado quién soy cuando no estoy siendo tratada como estorbo o fuente de recursos. He redescubierto el placer de vivir para mí misma después de décadas de vivir exclusivamente para otros.
No voy a renunciar a esa tranquilidad por promesas que podrían durar unos meses hasta que la novedad se desvanezca y volvamos a los patrones anteriores. Pero mamá, insistió con una desesperación creciente, ¿qué va a pasar cuando te enfermes otra vez? ¿Qué va a pasar cuando necesites ayuda y no tengas familia cerca? ¿Qué va a pasar cuando te sientas sola y te arrepientas de haber cortado los lazos con tu única familia? Eran las amenazas veladas de siempre. La insinuación de que yo necesitaba más a ellos de lo que ellos me necesitaban a mí, que mi independencia era una ilusión temporal que terminaría en abandono y arrepentimiento. Pero después de un mes de florecer en soledad, estas amenazas sonaban completamente huecas. Miguel, le respondí con una sonrisa tranquila que lo desconcertó. Prefiero estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Prefiero manejar mis propias dificultades como adulta independiente que depender de gente que me ve como carga. Y si algún día necesito ayuda real, contrataré servicios profesionales de personas que me traten con respeto porque les pago por hacerlo, no de familiares que me toleran a cambio de beneficios económicos. Era la respuesta que él menos esperaba. No súplicas por reconciliación ni admisiones de miedo a la soledad, sino una declaración de independencia total y definitiva. Miguel se quedó parado en mi puerta durante varios minutos más, intentando diferentes ángulos de persuasión, pero cada argumento se estrellaba contra mi serenidad inquebrantable. Finalmente se dio cuenta de que la mujer que había conocido durante 72 años, la madre abnegada y manipulable, había desaparecido para siempre. En su lugar había una extraña Serena que hablaba con su voz, pero que había desarrollado límites de acero y autoestima blindada. ¿Esto es realmente lo que quieres, mamá? ¿Cortar para siempre la relación con tu única familia? Me preguntó como último recurso desesperado. Miguel, le dije cerrando lentamente la puerta mientras hablaba, lo que quiero es vivir el resto de mi vida con la dignidad y respeto que me gané con 72 años de trabajo honesto y sacrificio constante. Si tú puedes ofrecer eso genuinamente, sin condiciones, sin manipulaciones, entonces hay espacio para reconstruir algo nuevo entre nosotros. Pero si solo puedes ofrecer más de lo mismo que me ofrecías antes, tolerancia condicionada a cambio de beneficios económicos, entonces prefiero el silencio respetuoso de la soledad. Y cerré la puerta suavemente, pero definitivamente, dejándolo parado en el pasillo con sus promesas vacías y sus manipulaciones inútiles. Desde la ventana de mi sala lo vi alejarse lentamente por la calle, con los hombros caídos y la cabeza baja. No sentí triunfo vengativo ni satisfacción cruel. Sentí la paz profunda de alguien que finalmente había puesto las cartas sobre la mesa y había elegido su propia dignidad por encima de todo lo demás. Era doloroso saber que probablemente no volvería a ver a mi único hijo, pero era más doloroso la perspectiva de regresar a una vida donde tenía que rogar por migajas de respeto y tolerancia. Había aprendido que algunas batallas se ganan no luchando, sino retirándose con honor hacia territorios donde el conflicto ya no es necesario. Y por primera vez en décadas había ganado la batalla más importante de mi vida, la batalla por mi propia alma. 6 meses después de aquel domingo cuando Miguel apareció en mi puerta con sus promesas vacías y manipulaciones desesperadas, estoy viviendo una vida completamente nueva en mi pequeño departamento acogedor que se ha convertido en el verdadero hogar que siempre soñé tener. Tengo una vista encantadora de la plaza central arbolada, donde personas mayores como yo se reúnen todas las tardes para jugar dominó, platicar sobre la vida y alimentar palomas mansas que conocen nuestros rostros y confían en nuestras manos gentiles. Mi rutina diaria es simple, pero profundamente satisfactoria. Despierto naturalmente con el sol naciente. Preparo mi café fresquito sin prisa alguna. Leo el periódico local completo en mi balcón florida. Cuido mis plantitas que crecen sanas y hermosas. No necesito pedir permiso humillante para usar mi propio baño. No tengo que esconderme en rincones oscuros de la casa para no estorbar los planes de nadie. No debo justificar cada movimiento que hago. El silencio aquí no es soledad pesada, es paz profunda, es libertad verdadera. Es dignidad recuperada después de décadas de mendigar respeto en mi propia casa. Esperanza, mi vecina querida de 76 años,
Se convirtió en una amiga verdadera y preciosa que entiende perfectamente el valor de la independencia conquistada a costa de lágrimas y sacrificios. Tomamos té de manzanilla juntas todas las tardes e intercambiamos historias reales de vida sin juicios crueles, sin cobranzas injustas, sin intereses financieros escondidos detrás de cada conversación. Ay, Carmen, qué orgullosa me siento de ver cómo ha florecido usted en estos meses. Me dice con una ternura genuina que hace tiempo no recibía de nadie. Al principio pensé que se iba a arrepentir de haberse alejado de su familia, pero ahora veo que fue la decisión más valiente y correcta de su vida. Usted no abandonó a su familia. Ellos la habían abandonado a usted mucho tiempo antes. Sus palabras son como medicina para las pocas heridas que todavía duelen en mi alma sanadora. Es reconfortante tener a alguien que entiende la diferencia entre soledad elegida con dignidad y abandono impuesto con crueldad. Durante estos meses he descubierto placeres simples que había olvidado durante décadas de vivir exclusivamente para satisfacer las necesidades y caprichos de otros. Me levanto cuando mi cuerpo naturalmente despierta, no cuando alguien más necesita que prepare desayunos o lave ropa. Como lo que me apetece y cuando tengo hambre, no las sobras frías que alguien más considera suficientes para mí. Veo los programas de televisión que disfruto, no los que otros eligen sin preguntarme mi opinión. Escucho la música que alimenta mi alma, no el ruido constante de videos sin sentido en teléfonos celulares. He redescubierto el placer de leer novelas románticas sin interrupciones, de regar mis plantas mientras pienso en nada específico, de cocinar comidas deliciosas para mí misma sin sentir que estoy desperdiciando tiempo en vanidades egoístas. Cada acto cotidiano se ha convertido en una pequeña celebración de mi libertad reconquistada. También he aprendido a gastar dinero en mí misma, sin la culpa paralizante que me había acompañado durante toda mi vida adulta. Me compré un vestido azul marino elegante que me hace lucir distinguida y respetable. Me inscribí en un curso de tejido donde estoy aprendiendo a hacer bufandas y suéteres hermosos. No para regalar automáticamente a familiares ingratos, sino para disfrutar el proceso creativo y mantener mis manos ocupadas en algo productivo y relajante. Contraté un servicio de limpieza que viene 2 veces por semana, no porque sea incapaz de limpiar mi pequeño departamento, sino porque merezco tener tiempo libre para disfrutar actividades que nutren mi espíritu en lugar de agotarme físicamente. Cada peso que gasto en mi bienestar es una declaración silenciosa pero poderosa de que finalmente he entendido mi propio valor como persona. Las tardes las dedico a caminar lentamente por el parque cercano, observando a las familias jóvenes que empujan carriolas, a las parejas de ancianos que se toman de la mano después de décadas juntos, a los niños que juegan sin preocupaciones en los columpios. Es reconfortante sentirme parte del mundo normal otra vez, donde la gente se trata con cortesía básica y respeto mutuo, donde las conversaciones no están cargadas de manipulaciones económicas o chantajes emocionales. A veces me siento en una banca bajo la sombra fresca de un árbol grande y simplemente observo la vida pasar sin la ansiedad constante que me había consumido durante años. Es increíble cómo la paz mental se refleja inmediatamente en el bienestar físico. Mi presión arterial ha mejorado notablemente, mis dolores de espalda han disminuido, mi apetito ha regresado saludablemente. Duermo profundamente como no lo había hecho en décadas. Por supuesto, Miguel y Leticia no desaparecieron completamente de mi vida después de aquella confrontación definitiva en mi puerta. Durante las primeras semanas que siguieron a su visita fallida, recibí llamadas esporádicas que seguían el mismo patrón manipulador, pero con intensidad decreciente. Cuando se dieron cuenta de que sus técnicas psicológicas ya no funcionaban conmigo, comenzaron a usar intermediarios, conocidos del barrio, antiguos vecinos, hasta la señora que trabajaba en la farmacia donde compro mis medicinas. Todos estos mensajeros bien intencionados pero mal informados llegaban con versiones ligeramente diferentes de la misma historia básica. Miguel estaba muy deprimido por la separación. Leticia había aprendido su lección y prometía cambiar su actitud. Alejandro lloraba todas las noches, preguntando cuándo regresaría su abuelita querida.
cada mensaje indirecto era un intento desesperado de presionar mis instintos maternales tradicionales para que regresara voluntariamente al papel de proveedora silenciosa y tolerante. Pero yo había desarrollado una inmunidad completa contra estas manipulaciones porque finalmente había entendido la diferencia entre amor genuino y dependencia económica disfrazada de afecto familiar. Si realmente me hubieran valorado como persona, habrían cambiado su comportamiento antes de perder acceso a mi casa y mi dinero, no después. Si verdaderamente hubieran lamentado su crueldad, habrían comenzado a tratarme con respeto mucho antes de que yo tomara medidas drásticas para proteger mi dignidad. Su arrepentimiento no era remordimiento por haberme lastimado, era pánico por haber perdido a la gallina de los huevos de oro que había financiado su estilo de vida, cómodo durante años, sin recibir nada a cambio, excepto tolerancia condicionada y desprecio casual. La confirmación definitiva de mis sospechas llegó cuando doña Esperanza me contó lo que había escuchado a través de una amiga que conocía a Leticia del Mercado Central. Aparentemente, Leticia había estado quejándose amargamente con cualquiera que la escuchara sobre la ingratitud inexplicable de su suegra, describiendo mi decisión de cortar el apoyo económico como un acto de crueldad senil hacia una familia joven que solo trataba de salir adelante en tiempos difíciles. En su narrativa revisada de la historia, ellos eran las víctimas inocentes de una anciana caprichosa y vengativa que había decidido castigarlos sin razón válida. En ningún momento de sus quejas públicas mencionaba los meses de desprecio sistemático, humillación cotidiana y explotación financiera que me habían obligado a vivir. Era exactamente el tipo de reescritura histórica que esperaba de personas incapaces de asumir responsabilidad genuina por las consecuencias de sus propias acciones crueles. Pero lo más revelador fue descubrir que Miguel había comenzado a buscar activamente otra mamá sustituta entre las señoras mayores del barrio, específicamente aquellas que vivían solas y tenían ingresos estables por pensiones o propiedades. Esperanza me contó que había escuchado de fuentes confiables que Miguel había comenzado a visitar regularmente a doña Mercedes, una viuda de 80 años con una casa grande y ahorros considerables, ofreciéndose para ayudarla con las compras pesadas y cuidarla si se enferma, a cambio de nada más que la satisfacción de sentirse útil. El patrón era idéntico al que había usado conmigo durante años: presentarse como el hijo atento y desinteresado, mientras gradualmente ganaba acceso a recursos financieros y propiedades valiosas. Era doloroso, pero no sorprendente, darme cuenta de que yo había sido intercambiable desde el principio, una fuente de recursos conveniente que podía ser reemplazada por cualquier otra mujer mayor, vulnerable, con activos aprovechables. Esta revelación eliminó las últimas trazas de culpa o nostalgia que pudieran haber quedado en mi corazón sanador. No había perdido a un hijo que me amaba genuinamente. Había escapado de un depredador financiero que había perfeccionado el arte de explotar instintos maternales para beneficio económico personal. La tristeza que sentí no era por Miguel específicamente, sino por el niño inocente que había sido décadas atrás, antes de que la ambición y la codicia corrompieran su capacidad para amar desinteresadamente. Ese niño dulce que me abrazaba fuerte y me decía: «Eres la mejor mamá del mundo», había muerto lentamente a lo largo de los años, reemplazado por un extraño calculador que veía las relaciones familiares como transacciones comerciales disfrazadas de afecto. El momento más simbólico y liberador llegó exactamente 6 meses después de mi mudanza, cuando finalmente decidí regalar las últimas fotografías familiares que conservaba de los años felices, cuando Miguel era niño. No las tiré a la basura con amargura ni las quemé con rabia destructiva. Las llevé cuidadosamente a un centro de donaciones donde familias sin recursos podrían usar los marcos bonitos para sus propias memorias preciosas. Mientras entregaba cada fotografía a la voluntaria sonriente, sentí como si estuviera liberando fantasmas del pasado que ya no tenían poder sobre mi presente tranquilo. No era un acto de venganza contra Miguel, sino un acto de amor hacia mí misma, hacer espacio físico y emocional para crear nuevos recuerdos que no estuvieran contaminados por decepciones pasadas. Esa misma tarde,
mientras regaba cariñosamente mis plantitas de geranios coloridos en la balcón soleada. Vi una figura familiar parada en la plaza de enfrente. Era Leticia, vestida de forma simple y humilde, parada al otro lado de la calle empedrada, observándome en silencio con una expresión que podría haber sido melancolía genuina o cálculo estratégico. Era imposible distinguir después de años de actuaciones convincentes. Nuestros ojos se encontraron por un momento largo y significativo. Vi algo en su rostro envejecido que podría haber sido arrepentimiento verdadero o simplemente la frustración de alguien que había perdido acceso a un estilo de vida financiado por otros. Dio algunos pasos hesitantes en mi dirección, como si estuviera reuniendo valor para intentar hablar conmigo, para intentar una reconciliación final o tal vez simplemente para satisfacer su curiosidad sobre mi nueva vida independiente. La observé serenamente desde mi balcón, sin rabia destructiva quemando en el pecho, pero también sin la más mínima receptividad o invitación en mi postura corporal. Después de algunos segundos eternos, entré calmadamente a mi departamento y cerré la puerta de madera suavemente, sin prisa, sin drama, sin declaraciones grandiosas. No abrí cuando tocó tímidamente algunas veces. Simplemente continué con mi rutina vespertina normal: preparar mi cena ligera, escuchar música clásica suave, leer algunas páginas de mi novela actual. Era una demostración perfecta de la lección más importante que había aprendido durante estos meses de autodescubrimiento. Algunas puertas de la vida se cierran completamente y definitivamente, y está perfectamente bien dejarlas cerradas cuando abrirlas significaría renunciar a la paz conquistada con tanto dolor y sacrificio. Esa noche, acostada en mi cama cómoda que olía a lavanda fresca y tranquilidad, reflexioné sobre el camino extraordinario que había recorrido desde aquella tarde humillante cuando regresé del hospital para descubrir que mi propio hijo había vendido mi coche sin consultarme. En apenas 6 meses, había pasado de ser una mujer quebrantada, que rogaba por migajas de respeto, a ser una mujer completa que conocía exactamente su valor y no aceptaba nada menos que dignidad total. Había aprendido que la soledad elegida con autoestima era infinitamente superior a la compañía tóxica soportada por miedo al abandono. Había descubierto que el silencio respetuoso era más nutritivo que las conversaciones llenas de manipulaciones y chantajes emocionales. Había entendido que algunas batallas se ganan no luchando, sino retirándose con honor hacia territorios donde el conflicto ya no es necesario. Mientras escuchaba los sonidos nocturnos pacíficos de mi nuevo barrio, el viento suave entre las hojas de los árboles, el ladrido lejano de perros contentos, las conversaciones amigables de vecinos que se despedían después de tardes agradables en sus patios, sentí una gratitud inmensa hacia la mujer valiente que había tomado la decisión más difícil de su vida para rescatar los años que le quedaban de una existencia de humillación y explotación. Había salvado no solo mi dinero y mi casa, sino algo mucho más valioso: mi alma, mi dignidad, mi derecho a vivir mis últimos años con la tranquilidad y respeto que había ganado con 72 años de trabajo honesto y sacrificio constante por otros. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía con certeza absoluta que cualquier desafío que viniera lo enfrentaría desde una posición de fortaleza personal y claridad mental que nunca antes había poseído. Había aprendido la lección más importante de mi vida: que el amor genuino nunca requiere la eliminación de la dignidad propia, que las relaciones sanas se construyen sobre respeto mutuo y no sobre dependencia económica, que estar sola con autoestima es un privilegio sagrado que vale más que cualquier compañía conseguida a través de chantajes o manipulaciones. Y mientras me quedaba dormida en mi pequeño pero perfecto santuario de paz, susurré hacia la oscuridad silenciosa las palabras que resumían perfectamente mi transformación completa. A veces, la revolución más grande es el silencio profundo y definitivo que una decide conscientemente mantener para siempre. Al día siguiente, desperté como siempre ahora, refrescada, optimista, ansiosa por descubrir qué pequeñas alegrías traería el nuevo día. Preparé mi café con canela, regué mis plantas que crecían cada día más hermosas, saludé cariñosamente a Esperanza que tendía ropa en su balcón.
Era una mañana perfectamente ordinaria en mi vida, extraordinariamente pacífica. Y mientras observaba el sol dorado iluminando mi pequeño mundo construido sobre dignidad y autorrespeto, supe sin la menor duda que había tomado la mejor decisión de mis 72 años de vida. Porque algunas veces el final más hermoso es también el comienzo más valiente. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Compártenos en los comentarios.